Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. ¿Por qué estoy aquí? Me presento brevemente, me llamo Ralf Stettefeld y desde el 2016 he estado participando activamente en un 100% con la empresa Sanus Life. El tema del agua siempre ha sido mi preocupación personal y también era mi pasatiempo. Hoy tengo la oportunidad y la tarea de hablar del tema del agua. Para poder volver a hablar de esto, ¿qué es Sanus Life? No somos médicos ni terapeutas, lo que significa que tampoco hacemos afirmaciones de salud. Así que nuestra misión como Sanus Life significa avanzar hacia la prevención y proporcionar esa información a la gente. Eso significa convertirse en preventivo y activo, pensar de manera preventiva, y para este propósito están nuestros productos y también estos eventos informativos. Y cuando hablo de prevención, el tema del agua es el asunto más importante cuando se trata de la prevención. Sé que el agua siempre se considera algo normal. Uno nunca se preocupa por eso. Pero me gustaría hablar de lo que puedes ver en esta diapositiva. Somos un 70% de agua y esta agua se distribuye de forma diferente en nuestro cuerpo. Incluso nuestros huesos están conformados en un 22% por agua. Los huesos no son secos en absoluto, sino que un cuarto de ellos es agua también. Para anticiparse a algo pesa unos 80 kilogramos. Eso significa que delante de ustedes hay 56 kilos de agua. Cuando pienso en eso, en que 56 kilos de mí, que más del 70% es agua, entonces tiene sentido lógico entender que el agua es un elemento muy importante para nuestro bienestar y para nuestra salud. Y cuando hoy hablo de prevención, entonces el agua está en primer lugar. El agua es lo más importante. Luego viene todo lo demás. Y de eso es de lo que me gustaría hablar hoy. Echemos un vistazo. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué hay de nuestra agua potable? Hay gente, por ejemplo, que no bebe agua embotellada, sino agua del grifo en su casa, etc. Pero ¿cuál es la situación hoy en día? Tenemos uno o dos problemas cuando se trata de la calidad del agua potable. Esto se debe a que se encuentran cosas en el agua, por ejemplo, sustancias procedentes de fertilizantes, pesticidas o herbicidas artificiales, residuos de medicamentos, residuos de hormonas, etcétera, que encuentro en el agua. Sé que hay gente que puede decir, bueno, pero yo tengo mi propio pozo, vivo en una zona hermosa y cerca de mí no hay fábricas ni eso. Sin embargo, me gustaría desmenuzar eso para entenderlo. Durante décadas no hemos hecho nada más que emitir sustancias tóxicas a la naturaleza, ya sea a través de la agricultura industrial o de la industria tradicional o a través de los medicamentos. El problema es que todo eso se mete en el ciclo del agua y nosotros nuevamente también lo recuperamos a través del ciclo del agua. Eso puede ser al abrir el grifo o si consigo el agua de otro lugar. Es un problema global que tenemos hoy en día. Hay mucha gente que dice que no confía en el grifo de todos modos. Por lo tanto, prefieren comprar su agua en el supermercado con la idea de que es mejor que la del grifo. Sin embargo, déjame decirte esto, eso no es verdad. Hay exactamente dos regulaciones. Está la regulación para la industria del agua mineral y existe la regulación para el agua potable. Sin embargo, debes entender que esta regulación sobre el agua embotellada, la que uno compra por bastante dinero en el supermercado, permite que esta agua contenga muchos más contaminantes que el agua del grifo. Esto significa que es nuestro alimento mejor controlado. Y ahora ni siquiera hablamos de eso porque el problema es que cuando hablo sobre el agua del supermercado, muchas veces se venden botellas de plástico.
Solo en Europa estamos hablando de más de 46.000 millones de botellas que se producen cada año. También ecológicamente esto no tiene ningún sentido. Por eso dicen, dejemos de comprar botellas de plástico y volvamos a beber agua del grifo, porque esta agua está mejor controlada de todos modos. Y al final, la tendencia es que la gente diga, está bien, yo voy a consumir el agua del grifo, pero me gustaría contar con un sistema de filtrado para tener agua óptima disponible en casa en todo momento. Y eso es exactamente lo que hacemos nosotros en Sanus Life en el primer paso. Es decir, contamos con una tecnología de filtrado muy especial con la que extraemos sustancias significativas del agua que pueden dañar nuestra salud, ya sean metales pesados como el plomo, el arsénico, el cobre, el uranio, etc., pero también cloro, residuos de medicamentos u hormonas, gases volátiles, los llamados COV, que son incluso más peligrosos que los metales pesados. Estos los filtramos y eliminamos en un alto porcentaje. De todas maneras, más adelante volveré a hablar sobre el tema del análisis. Lo especial y único de nuestro filtro es que los minerales básicos permanecen en el agua, como el calcio, el magnesio, el potasio o el sodio. Y en el agua es así, se debería producir agua limpia, pero no agua vacía o muerta, porque los minerales también son importantes para dar al agua una estructura. También volveré sobre ese tema más adelante. Me gustaría volver al tema de lo que significa en realidad el agua, de lo importante que es el agua cuando se trata de nuestra salud y prevención. Piénsalo de esta manera. El ser humano, un acuario, el principio es que si le hablo a una persona a la que le gustan los acuarios y si le pregunto qué hace cuando el pez gira lentamente su estómago hacia arriba, entonces me dirá que es hora de que le cambie el agua. Es lo mismo con nosotros. Imaginen esto. Tenemos miles de millones de células que flotan por todo nuestro fluido corporal, de la misma manera que los peces en un acuario. Pero esto también significa, cuando ya no me siento bien, ya no tengo altos niveles de energía, etc., entonces lo primero que debería pensar es, ¿cómo estará mi agua corporal? ¿Qué le estoy poniendo a mi cuerpo? En consecuencia, uno debe considerar qué es lo que bebo todos los días, con qué estoy alimentando mi organismo a diario. En realidad es lo siguiente, lo que más beben las personas son generalmente bebidas ácidas, café, té, refrescos, etc. ¿Y por qué lo hacen? Porque sabe bien. Pero uno no tiene conciencia de eso. Es una bebida ácida, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Uno debe darse cuenta de lo que está bebiendo. Cuando yo tuve conciencia de eso, de que más del 90% de los fluidos de mi organismo deberían ser o convertirse en bases, entendí que existe una discrepancia entre lo que me meto en el organismo y cómo debería ser mi organismo en relación con el equilibrio entre ácidos y bases. Y de eso es de lo que quiero hablar. Lo que nosotros hacemos es refinar nuestra agua. En primer lugar, producimos agua limpia. Pero nosotros vamos un paso más allá y de eso hablaremos ahora. ¿Qué significa exactamente el equilibrio entre ácidos y bases? Esta escala describe el equilibrio entre ácidos y bases. Esta escala de pH comienza en 0 y llega hasta 14 y en el medio tenemos el 7, es decir, eso es neutro. Todo lo que está entre 7 y 0 es ácido y todo lo que está entre 7 y 14 es alcalino. Y ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, aunque la mayoría de la gente no es consciente de eso, sobre la sustancia más importante de nuestro organismo, nuestra sangre. Nuestra sangre tiene un pH de entre 7,3 y 7,45, es decir, ligeramente sobre el rango alcalino. El cuerpo hace todo lo necesario para mantener la sangre en ese rango, es decir, ligeramente alcalino. ¿Por qué hace esto el organismo? O más bien, ¿qué problema podría surgir si el valor del pH de la sangre cambiara de 7,2
o 7,1, solo un poco más bajo en este rango. Aumentaría la susceptibilidad a los ataques cardíacos, a los accidentes cerebrovasculares hasta poder quedar en coma. ¿Por qué? El problema es el mismo que con los peces del acuario. El agua se vuelve demasiado ácida. Hay muy poco oxígeno. Lo mismo ocurre con nosotros. Si la sangre se desvía hacia el rango ácido, el oxígeno ya no puede estar suficientemente ligado a la sangre. Esto es un problema para nuestro organismo y para nuestra salud. Y es por eso que yo sé que la razón por la que tú nos puedes ver aquí ahora y que nosotros podamos estar aquí es que todos nos encontramos justo en ese rango. El cuerpo se encarga de que la sangre esté en este rango, entre 7,3 y 7,45, ligeramente por encima del rango alcalino. Sin embargo, el problema que existe en el mundo actual, y probablemente ya lo habrás oído, es el tema de la acidosis, el equilibrio entre ácidos y bases, etc. Eso quiere decir que yo debería procurar evitar las cosas que generan ácidos. Sin embargo, y por consiguiente, debo entender que aumenta la acidez en mi organismo para poder hacer algo al respecto. Un ejemplo de lo que aumenta la acidez en el cuerpo es lo que como todos los días. Alrededor del 98% de los alimentos que consumo son metabolizados por el oxígeno. Solo el 2% se metaboliza de forma alcalina. Entonces, ¿qué se puede hacer contra la acidosis? Muy simple, debo comer comida alcalina, por ejemplo papas, verduras frescas, aguacate, almendras. Pero eso es algo más bien personal. La mayoría de las personas, sin embargo, se inclinan más hacia lo ácido, porque les gusta. Es difícil decir ahora me estoy alimentando solamente con una dieta alcalina. Sin embargo, ¿qué otras cosas están acidificando el cuerpo? Son cosas como el estrés. El estrés mental y físico puede aumentar la acidosis a niveles extremos. Contra eso se podría practicar yoga o meditación 1 hora al día, en la mañana y en la tarde. ¿Qué más hace aumentar la acidosis? Por ejemplo, está lo que algunos llaman el smog electrónico, que viene a través del teléfono móvil o de las redes Wi-Fi. Esto podría también hacer aumentar la acidez en el organismo. Y contra eso, yo podría deshacerme de mi teléfono móvil y evitar exponerme a las redes Wi-Fi. Pero estas son todas cosas que en realidad son difíciles de poder cambiar. Por eso decimos, encontremos una solución inteligente de cómo poder ayudar de forma positiva a las personas en el ámbito del equilibrio entre ácidos y bases. Pero antes de continuar, deben entender que si quiero pensar y actuar de forma preventiva hoy, debo concentrarme en las cosas importantes y prestar atención a las cosas importantes. Especialmente en el caso de la acidosis, eso significa lo que más incorporo a mi organismo todos los días, a diario, a todas horas y en todo minuto, son los líquidos. Los líquidos son, en términos de cantidad, lo que yo más ingiero y, sin embargo, la mayoría de la gente no se preocupa por los líquidos. ¿Son ácidos o son alcalinos? Me gustaría hacer una pequeña prueba para ver qué pasa con los líquidos que ingerimos diariamente. Me gustaría pedirte que vengas acá para mostrarte cómo se ve todo esto. Hemos construido algo aquí, diferentes bebidas que ingerimos. Les quiero mostrar lo que significa el equilibrio entre ácidos y bases. ¿Qué tan ácidas son en realidad estas bebidas que cuantitativamente son las que más consumimos? Aquí tenemos agua de grifo de buena calidad y podemos apreciar su valor de pH. En principio, esta agua de grifo debería ser neutral, es decir, debería tener un valor de pH de 7. Eso significa que debería ser verde. Si le agrego este líquido, debería ponerse verde. Es normal. El agua de grifo tiene una tendencia a estar entre 6,5 y 7,5. Es decir, en la zona neutral. Pero muchas veces hay personas que no beben agua del grifo, que van al supermercado y compran agua en botellas de plástico. Ahora echemos un vistazo a esto. Debo decir que varias veces me he encontrado con sorpresas. Esta es agua mineral natural sin gas. También debería ser neutra. Sin embargo, he visto anteriormente que no
es neutra. Veamos qué sale de esto. Se puede ver que el color es un poco más claro, lo que corresponde a un pH aproximado de entre 6 y 6,5, por lo tanto, ligeramente en el rango ácido. Pero también hay gente que dice que no le gusta el agua sin gas. Yo prefiero una buena agua mineral con gas, porque tiene un mejor sabor. Entonces, ¿cómo será cuando ingiero agua con gas? De una vez, tengo agua con un pH de alrededor de 4. Eso es extremo, porque hay personas que ingieren una gran cantidad todos los días. La gente no es consciente de lo que esto le hace al equilibrio entre ácidos y bases cuando toman esta agua. Luego hay gente que dice que el agua es bastante agradable siempre y cuando tenga algo de azúcar, como en los así llamados refrescos. Entonces es aún mejor. Da lo mismo el refresco que beba. Siempre obtendré un pH de alrededor de 3. ¿De acuerdo? Es bastante evidente. Y también es interesante de ver, pero voy a seguir bebiendo de todas formas porque me gusta. La gente piensa así porque no es consciente de lo que significa un pH de 4 o de 3. Me gustaría volver a esto para explicar cuál es la diferencia entre 7, 6, 5, 4 y 3. Bien. Veamos. Lo que quiero explicar de nuevo es que la gente dice, el refresco me gusta su sabor. No me importa que tenga un pH de 3, lo bebo porque me gusta. No me va a matar de inmediato. Entonces yo les digo, tal vez no de inmediato, pero es un proceso que toma más tiempo. ¿Qué estoy tratando de explicar? El pH funciona como un logaritmo de décimos. Eso significa que cuando el pH se reduce de 7 a 6, entonces el líquido es 10 veces más ácido que mi sangre, mis intestinos y mi linfa. Si el pH cambia de 7 a 5, entonces el líquido es 100 veces más ácido que mi sangre, mis intestinos y mi linfa. Si el pH cambia a 4, es 1000 veces más ácido que mi sangre, mis intestinos y mi linfa. Y con los refrescos ya tengo un líquido que es 10.000 veces más ácido que mi sangre, mis intestinos y mi linfa. Ese es el problema, porque nos alimentan constantemente con estas sustancias. Por lo tanto, nosotros decimos simplemente que queremos ofrecer una solución que es fácil de implementar para que dejen de beber ácidos a diario y por el contrario, beban líquidos alcalinos y así puedan apoyar a su organismo de manera positiva. Me gustaría mostrarles muy brevemente cómo lo hacemos en nuestra presentación con respecto a nuestra jarra y nuestros productos para que puedan ver lo fácil que es poder mejorar la forma de las bebidas. Aquí tenemos nuevamente nuestra agua del grifo que hemos probado antes. Ahora está en el rango verde, neutro. Ahora voy a poner un poco de esta agua de grifo neutra en la jarra. ¿Qué pasa ahora? Tengo mi agua aquí que pasa a través del filtro. El agua se limpia de una vez y queda sin metales pesados, pesticidas, residuos hormonales, etc. Y por un lado se produce agua limpia. Pero por el otro lado, esta agua también cambia para convertirse en alcalina. Lo bueno de esto es que puedes medirlo. Lo vamos a poner aquí y vamos a ver qué pasa.
cuando haya pasado por la jarra. Ponemos algo de líquido aquí y podemos ver agua púrpura. Eso significa que tenemos un pH de 9, por lo tanto es agua alcalina. Volvamos a la diapositiva para explicar esto. ¿Qué es el agua alcalina? Lo que estamos haciendo aquí significa que le damos a la gente la oportunidad de poder influir fácilmente de forma positiva en el equilibrio entre ácidos y bases. Ese es actualmente uno de los mayores problemas. Puedes hablar con cualquier médico, cualquier terapeuta. ¿Dónde se originan las así llamadas enfermedades modernas? Más del 80% de ellas son el resultado de la acidosis. Ese es nuestro problema en la actualidad. Como dije antes, no puedes simplemente deshacerte de tu teléfono móvil o hacer 2 horas de yoga al día. Eso tal vez les funcione a algunos, pero no a la gran mayoría. Lo mismo sucede al comer solo alimentos alcalinos. Pero es relativamente fácil de decir, voy a cambiar mis hábitos de bebida y por lo tanto solo beberé líquidos alcalinos. Entonces, ¿qué hacemos? Para empezar, hacemos agua limpia, producimos agua alcalina. Pero nosotros vamos un paso más allá, es decir, cambiamos el agua de tal manera que hemos logrado convertir esta agua también en antioxidante. Tengo que explicar esto para las personas que aún no se han puesto a pensar en eso. Los líquidos pueden tener un efecto oxidante o antioxidante. Oxidante tal vez lo conocen si han visto un automóvil viejo que se oxidó, es decir, está oxidado. Es lo mismo con los líquidos. Hay líquidos que fomentan o aumentan la oxidación y hay líquidos que protegen contra el óxido. Estos son los líquidos antioxidantes. Los productos de Sanus Life han llegado a tal punto en el que no solo podemos producir agua alcalina, sino que también podemos generar agua antioxidante con ella. Puedes medir todo eso. Como pueden ver aquí en la diapositiva, una buena agua de manantial tiene un voltaje positivo de 1000 milivoltios. El agua del grifo tiene un promedio de 200 milivoltios. El agua mineral tiene un voltaje positivo de alrededor de 400 milivoltios. Cuanto más alta la tensión, menos electrones habrá en este líquido. Y los electrones son precisamente lo que necesitamos y lo que deberíamos ingerir. Todo el mundo habrá oído decir que debemos ingerir antioxidantes. Y da lo mismo si se trata de vitaminas, por ejemplo, vitamina E, que tiene un efecto antioxidante porque protege al organismo. Necesitamos electrones para proteger nuestros cuerpos, también en la naturaleza. Ahora me gustaría hacer una medición para mostrar qué tan oxidantes o antioxidantes pueden ser algunos líquidos. Vayamos una vez más allá para realizar una breve medición de las propiedades antioxidantes u oxidantes. Tenemos aquí un aparato con el que podemos medir los electrones. Ahora voy a medir esta agua de grifo normal. Vamos a ver hacia dónde se mueve. Tengo que mantener esto derecho para que lo puedan ver bien. Estamos en unos 150 milivoltios. Voy a poner esto aquí otra vez. Me gustaría volver por un segundo y explicar lo que significan los 150 milivoltios positivos sobre el número de electrones y el valor oxidativo. Si bebo de esta agua de grifo, unos 250 mililitros, con 150 milivoltios, veo en la escala que esto corresponde a unos 10.000 electrones en 250 mililitros de agua.
Puede que ya lo hayas oído antes. Si alguien fuma, en una calada de cigarrillos se producen millones de radicales libres. Y a los radicales libres les falta un electrón. Por eso son esas sustancias las que dañan nuestros organismos y causan oxidación. Si tomo agua de grifo con 10.000 electrones por 250 mililitros de agua, entonces no tengo protección. Es agua que tiene un efecto oxidante que está promoviendo la oxidación. No debería ser así. Por eso es que nosotros cambiamos el agua. Convertimos esa agua oxidante en agua antioxidante. Puedes ver eso en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, si quisiera beber agua con un valor negativo, digamos un voltaje de 13 milivoltios, estamos a unos 10 millones de electrones libres en 250 mililitros de agua. A 70 o 130 milivoltios existen entonces 100 millones o 1.000 millones de electrones. Este es un fluido que es extremadamente antioxidante y me protege contra la oxidación. ¿Qué significa eso para nuestra sangre? La sangre, ya lo dijimos, tiene un pH de entre 7,3 y 7,45, pero nuestra sangre también es antioxidante, lo que significa que nuestra sangre está entre menos 30 y menos 40 milivoltios, lo que significa que es rica en electrones para protegernos de la oxidación. En la sangre hay sustancias como grasas, colesterol, etcétera, que solo se vuelven peligrosas cuando se empiezan a oxidar. Por lo tanto, es importante que la sangre esté siempre en el rango de los antioxidantes. Por eso es importante que yo ingiera antioxidantes. Volvemos a la medición y observamos qué valor tiene nuestra jarra. Vamos a tomar este vaso. Aquí estamos en el rango de alrededor de menos 179. ¿Puedes ver eso? Siempre fluctúa un poco. Eso significa que a través del filtrado con la jarra hemos podido limpiar el agua, la hemos convertido en alcalina y es antioxidante. Vuelvo nuevamente a nuestra diapositiva. Antioxidante significa que protege el organismo. La sangre, como lo dije anteriormente, es antioxidante y con este líquido estoy hidratando mi cuerpo para que funcione mejor y así sucesivamente. Nuestra jarra produce una lectura de menos 179 milivoltios. Si miro aquí, a menos 190 milivoltios el valor está en alrededor de 10.000 millones de electrones libres en 250 mililitros de nuestra agua alcalina. Es un valor impresionante. Cuando hago lo mismo con nuestros ionizadores, nuestro Ferrari, entonces en promedio llegamos a un valor de alrededor de menos 500, a veces incluso hasta menos 800 milivoltios. Eso significa que ya estoy hablando de 1.000 billones de electrones libres y hasta más en 250 mililitros de agua. Por lo tanto, acá tenemos el antioxidante más fuerte que existe. Necesitamos eso para nuestros organismos porque estamos hechos de electrones y los necesito para mi protección. Me gustaría mostrar a modo de ejemplo lo que significa la oxidación y la antioxidación en el agua. Ustedes ven aquí un trozo de metal, una bisagra de un armario y la he puesto en agua del grifo corriente. La hemos dejado allí por un buen tiempo y podemos ver que se está oxidando. Hemos visto el mismo efecto con los automóviles. Se queda fuera en la lluvia por un par de años y comienza a oxidarse. Es una historia de electrones. La falta de electrones es igual a la oxidación. Hicimos lo mismo con nuestra agua Ekaya, el agua antioxidante rica en electrones. Aquí, el metal no comenzó a oxidarse. Probablemente sea más cómodo para mi organismo si lo protejo de esta manera. Como efecto secundario sabe incluso mejor que el agua que conocemos.
Otro efecto es poder demostrar lo que realmente es agua antioxidante y estructurada. Si hago una prueba en casa y dejo tomates en el agua del grifo, puedo dejarlos por un día, los puedo dejar 2 días y no va a pasar nada. Pero si dejo estos tomates en agua de caya, ocurren dos cosas que quisiera explicar. Primero, los electrones penetran por todas partes. Eso significa que esos tomates se enriquecen con los electrones libres, así que se convierten también en antioxidantes. Ese es uno de los problemas del mundo moderno. A veces la gente dice que el agua de caya es alcalina y antioxidante, pero ¿es eso normal o natural para el cuerpo? Y yo les digo, sí, es el agua que nuestro organismo conoce y a la cual desde siempre ha estado acostumbrado. Porque hoy, cuando como frutas o verduras frescas, cuando están recién sacadas de la tierra o del árbol, esa fruta tiene exactamente esta agua. Por ejemplo, si mido una zanahoria fresca, debería estar en el rango negativo de -20 a -30 milivoltios de líquido antioxidante. Eso significa que estamos acostumbrados a este tipo de líquidos. Nuestro cuerpo necesita en realidad este líquido. Pero el problema en el mundo de hoy es que estos electrones son muy volátiles y no permanecen allí. Si por ejemplo una zanahoria va desde el agricultor al supermercado y luego a nuestra casa, en ese lapso los electrones habrán desaparecido. Los alimentos buenos y antioxidantes se vuelven oxidantes. Lo bonito de esto es que si pongo un tomate oxidante en esa agua, los electrones se acumulan de nuevo en la fruta y se convierten nuevamente en antioxidantes. Sabe mejor y le proporciona a mi organismo los nutrientes otra vez. Podemos ver aquí que el agua se está decolorando. Lo que ves aquí es que el agua tiene estructuras pequeñas y por lo tanto tiene la posibilidad de activar. Tiene propiedades de activación muy altas. Lo que ves aquí es el color del tomate que se está activando. Estas propiedades de activación del agua de caya son extremadamente importantes, especialmente cuando se trata de hacer algo preventivo para nuestra salud. ¿Cómo funciona nuestra salud? ¿Cómo funciona nuestro metabolismo, nuestro organismo? Explicado de forma simple, significa que a través de mi flujo sanguíneo yo transporto, por ejemplo, nutrientes y oxígeno, etcétera, con ayuda de la linfa hacia las células. La energía se produce entonces en la célula y los productos de degradación tienen que salir del organismo otra vez. Esto también sucede a través de la linfa. El problema es que si estoy deshidratado o si no tengo agua estructurada, el transporte de ida y vuelta de la célula ya no funciona correctamente. Por eso es importante tener agua estructurada. Puedes ver en este ejemplo que incluso el tomate pierde color, lo que significa que tengo agua estructurada y por consiguiente mi metabolismo funciona mejor. Los nutrientes y el oxígeno se transportan mejor a las células. Y los productos de la degradación se pueden eliminar mejor, se pueden sacar del organismo. Es importante que el metabolismo funcione correctamente. Por eso no solo hemos desarrollado agua básica y antioxidante, sino también agua estructurada. En resumen, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Hacemos agua limpia con nuestra tecnología especial de filtrado. Hacemos agua alcalina. Hacemos agua rica en oxígeno con iones OH. Hacemos agua antioxidante. Hacemos agua de estructura reducida y está energizada. ¿Qué significa protección contra el electrosmog? Aquí también hemos dado un paso más y nos preguntábamos, ¿cómo nos podría proteger el agua contra influencias externas? Si pensamos de manera ecológica, ¿qué significa la jarra de calla?
Si tengo esta jarra o el ionizador en casa, automáticamente produzco menos residuos. Ya no tengo que conducir por ahí, habrá menos transporte en camiones porque tengo el agua en casa. Es muy cómodo. También tengo menos costos, un punto muy importante. Yo les podría ofrecer el mejor producto del mundo, pero la pregunta de siempre es, ¿puedes permitírtelo? ¿Las masas pueden permitírselo? El agua es una de las sustancias más importantes de todas. Todo el mundo la necesita. El agua es nuestro alimento básico y por lo tanto debe ser un producto que cada persona en el mundo debería poder permitirse. Llegaremos a eso en un minuto. Desde ahora ya nadie debería estar cargando cajas. Es una locura de todos modos. Algunas personas salen, conducen al supermercado, queman combustible, gastan tiempo, etc. Y luego cargan las cajas. Tienen que hacer filas en la caja registradora, pagar, etc. Pero cuando yo sé que el agua, lo que sale del grifo en casa, ya es mejor, no tiene sentido cargar cajas. Ahora vayamos a la huella ambiental. En la primera entrega recibo la jarra y 2 filtros. Un filtro dura 2 meses, lo que significa que tengo una provisión para 4 meses en total. Si diariamente filtro un promedio de 5 litros de agua, podré preparar unos 600 litros en los próximos 4 meses. Esto corresponde aproximadamente a 3 palés de agua mineral que no tengo que llevar a casa porque ya la tengo. La primera compra, incluida la jarra, cuesta 149 euros. Voy a hablar de esto más adelante cuando analice lo que cuesta un litro, es decir, lo que cuesta un litro de nuestra agua antioxidante y alcalina. ¿Cómo fue elaborado el filtro? Aquí hay 2 cosas importantes. La primera fase sirve para la limpieza mediante un granulado especial de carbón activado. Existen alrededor de 1000 granulados diferentes y lo que hemos desarrollado en Sanus Life es un conocimiento que nadie más tiene. Uno puede observar en el análisis de la filtración que vamos por buen camino en términos de pureza cuando se trata del agua. Este conocimiento nos hace únicos. Así que la primera fase consiste en este granulado especial de carbón activado. La segunda fase del filtro consiste en una mezcla especial que se conoce como biocerámica, que ayuda a hacer que el agua se convierta en alcalina, pero también se convierte en antioxidante. Además tenemos un ionizador de minerales y con eso nos ponemos muy a la vanguardia en el mercado. Es un producto único que puede ser implementado por cualquier persona en el mundo y que además es asequible. Un producto genial. Entonces, ¿cuánto me cuesta un litro de agua? Por ejemplo, pido un cartucho de recambio por 49 euros que me dura exactamente 60 días. Eso me da 81 céntimos diarios. Mi compañera y yo ingerimos 5 litros de agua al día. Por lo tanto, un litro de agua me cuesta el equivalente de 16 céntimos. Agua limpia, alcalina, antioxidante y estructurada. No hay contaminación ambiental. No hay que salir ni nada de eso por 16 céntimos por litro. Eso no lo puedes conseguir en ningún supermercado. Incluso el agua embotellada en plástico suele costar más. Por eso me gusta hacer esto y estoy feliz de distribuir el producto en todas partes, porque es un producto que también es importante fuera de Europa. La gente que vive fuera de Europa también tiene dificultades para conseguir agua buena que no esté contaminada. Mi experiencia personal es que el agua en el extranjero es a veces más cara que en Europa, pero la gente tiene que comprar agua. Nadie puede prescindir de ella porque es nuestro alimento básico. Mucha gente la usa no solo para beber,
sino también para cocinar. Es un producto maravilloso porque la relación entre precio y beneficio es excelente. Bueno, avancemos. Tenemos todos los certificados correspondientes, todas las mediciones relativas al filtro, a su eficacia. Tenemos la llamada prueba de migración. Tenemos una declaración de conformidad en donde se examina si alguna de las sustancias con las que está elaborada la jarra podría transferirse al agua. Quiero dejar bien claro esto. Este no es el caso. Por eso obtuvimos la declaración de conformidad en relación con la prueba de migración. Además, contamos con certificación HACCP, lo que significa que este producto también puede utilizarse para el servicio público, por ejemplo, en la gastronomía. Una historia maravillosa. Ahora hemos hablado un poco sobre la jarra. Hablemos ahora entonces sobre nuestro Ferrari, nuestro ionizador, que es un producto increíble. Lo voy a decir ahora. Se ha demostrado que es uno de los mejores productos disponibles en el mercado mundial. También me gustaría abordar el ionizador desde el punto de vista técnico y aclarar lo que tiene de especial, acerca de la tecnología especial que usamos, que solo nosotros tenemos y que nos da tanto éxito en el mercado. Lo que yo les estoy contando lo podemos también fundamentar y comprobar. No me tienes que creer a mí. Hay mediciones que muestran que el agua es alcalina, limpia, antioxidante y estructurada. Pero ¿cómo se construye este producto? Me gustaría hablar de eso ahora. Para empezar, usamos los mejores materiales. Por ejemplo, 7 electrodos especiales recubiertos de platino. Eso significa que a través del proceso de electrólisis, el agua se divide en agua ácida y agua alcalina. Más adelante voy a volver a hablar sobre los electrodos recubiertos de platino, acerca de cómo y a qué potencia se hace esto. Lo que también nos hace únicos es que poseemos una válvula mecánica para encender y apagar el dispositivo. Esto es importante para la durabilidad. Los ionizadores comunes disponibles en el mercado suelen tener una válvula electrónica, lo que significa que cuando la presionas, la válvula se abre y el agua fluye a través de ella. El problema es que en Europa tenemos agua muy calcárea, y esto hace que estas válvulas se calcifiquen relativamente rápido y luego debo enviarlas a mantenimiento y así sucesivamente. Nosotros dijimos que queríamos un producto bueno y duradero y por lo tanto tienen instalada una válvula mecánica hecha de cerámica con la cual no tengo este problema. Así que puedo usar el aparato durante años sin problemas. Lo que también es importante, puedo usarlo para controlar la regulación de flujo. Cada casa tiene una presión diferente en la tubería de agua. Sin embargo, gracias a la válvula mecánica puedo ajustar esta presión y la pantalla me muestra de manera precisa cómo hacer este ajuste para que el flujo sea apropiado. Tenemos hasta 20 niveles de ionización con este ionizador. La tecnología de filtrado también es muy importante. Tenemos 2 filtros aquí, uno a la izquierda y otro a la derecha, uno para metales pesados y el otro para los pesticidas, herbicidas, COV, residuos de medicamentos, etc. En relación con esto último me gustaría decir lo siguiente, con un simple ejemplo para entender qué tan importante es la filtración, especialmente con los ionizadores. Sé que cuando se trata de ionizadores, la filtración a menudo pasa a un segundo plano. Algunos ni siquiera tienen filtro, pero con el ionizador es extremadamente importante tener un filtro de alto rendimiento y un sistema de filtración superior. ¿Por qué? Acabo de demostrar en la presentación que al ionizar un así llamado antioxidante alcalino, también tenemos un agua cargada negativamente. Los metales pesados, sin embargo, tienen una carga positiva. Por lo tanto, si no filtro los metales pesados primero,
la carga positiva pasa automáticamente al agua cargada negativamente. En consecuencia, se requiere de un filtro de alto rendimiento mediante el cual yo pueda filtrar todos los metales pesados para obtener agua alcalina ionizada. Este punto es sumamente importante cuando se trata de la calidad del ionizador. Por eso ofrecemos 6 años de garantía para el ionizador porque sabemos cómo está construido. Conocemos los materiales, por ejemplo, nuestra válvula de cerámica para el control de flujo, etc. Es un producto de ensueño especial y único de la empresa Sanus Life. Ahora me gustaría explicar cómo funciona un ionizador y cómo se debe conectar. Si ya tengo el ionizador en casa, simplemente puedo conectarlo a la tubería de agua. Esto se puede hacer en la parte superior del grifo o en la parte inferior de la tubería de agua fría. Lo primero que pasa después de esto es que en los filtros 1 y 2, los metales pesados, los pesticidas, los herbicidas, las hormonas, los residuos de medicamentos y demás se eliminan del agua. Después voy a explicar brevemente qué grados tiene esta limpieza. El agua fluye entonces hacia los 7 electrodos de la cámara de electrólisis donde se ioniza el agua. Aquí también se separa en agua alcalina y agua ácida y ambas saldrán por 2 grifos diferentes. El agua alcalina la voy a usar para beber, pero también para dejar remojando mis frutas y verduras. Uno se sorprende. Cuando dejas ahí dentro una lechuga vieja remojándose durante 20 minutos, la misma verdura se ve como si estuviera recién cosechada. Para esto se utiliza el agua alcalina. El agua ácida se puede usar para regar las plantas, para limpiar superficies, etc. Nada se desperdicia. Todo puede ser usado sensatamente. Hablemos del corazón del ionizador, la cámara de electrólisis. ¿Cómo está construida? ¿Cómo se elabora? Trabajamos con un proceso de recubrimiento especial hecho en 99,9% de platino puro. Esto se aplica mediante un proceso de galvanizado. Tenemos un electrodo de titanio sobre el cual se aplica el platino galvanizado y por lo tanto no se puede desprender. Tenemos 7 placas con un recubrimiento hecho en 99,9% de platino. Normalmente, se cuenta con un espesor de la capa de 1,5 mi. Sin embargo, Sanus Life dice que esto no es suficiente para nosotros y por lo tanto lo duplicó a 3 mi. Eso sí que es calidad de verdad. Pero el platino también cuesta dinero de verdad. Por consiguiente, es un producto que es duradero y funciona muy bien. No se trata solamente de la cantidad de placas, sino también del tamaño de la superficie que en nuestro caso asciende a un total de unos 12 centímetros cuadrados. De eso depende nuestra gran capacidad de ionización. En el caso de la jarra, estábamos en un voltaje negativo de 150 milivoltios, que ya es altamente antioxidante. Pero con el ionizador podemos llegar hasta menos 800 milivoltios, uno de los niveles de antioxidante más altos a los que uno puede llegar. Un efecto secundario positivo es también el sabor particularmente bueno. Cualquier persona que haya bebido esta agua durante 2, 3 o 4 semanas no beberá nunca nada más que esto. Uno puede sentir y saborear que es agua completamente diferente a la que uno conoce. Volvamos al análisis y a los certificados. Tenemos un sistema doble con una eficiencia de filtrado de hasta el 99%. Todos nuestros análisis fueron realizados por laboratorios acreditados y se pueden ver en nuestra página web. Ahí se ven todos los análisis y los puedes ver tú mismo. Lógicamente, también tenemos la prueba de migración y la declaración de conformidad y el certificado HACCP,
para su uso en gastronomía y otros. Nuestro fascinante proyecto Sanus Planet también es sumamente importante. El objetivo es que a nivel internacional se construyan estaciones de llenado de agua, porque para este propósito nuestros productos están debidamente certificados, para construir algo único en el mundo con un producto que todo el mundo necesita, que es sostenible y de una calidad única. Esta es exactamente el agua a la que estamos acostumbrados desde hace millones de años y que necesitamos. Aquí vemos una vez más el certificado del ionizador, la aprobación para su uso público. Una historia maravillosa. Ahora llegamos al precio del ionizador. Uno debe ver esto de la siguiente forma. Hay ionizadores que cuestan entre 1.000 y 1.500 euros, pero este precio puede llegar a unos 4.500 euros. Ese es más o menos el rango de precio de los ionizadores. Teniendo en cuenta lo anterior, estamos relativamente en la mitad, pero podemos probar que contamos con uno de los mejores ionizadores del mundo. Y cuando se trata de tecnología de filtrado, no hay nadie que nos supere. Eso es calidad. Podemos probarlo y demostrarlo. Déjame preguntarte algo muy simple. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Todo el mundo va a contestar, nuestra salud. Pero cuando se trata de la salud, digámoslo así, si tienes la suerte de estar sano, el hecho de que tengas buena salud no significa que eso vaya a seguir siendo siempre así, a menos que tú mismo hagas algo al respecto. Para mantener la salud hay que actuar preventivamente. A veces cuesta dinero. A veces hay que dedicar tiempo a los deportes o al ejercicio. Así que la salud no es solo una cosa, sino un conjunto de varias, pero siempre uno debe hacer algo al respecto. Cuando uno está sano, es ahí cuando uno tiene que cuidar su salud. Es un regalo, pero no se mantendrá siempre así, por lo tanto es mi propia responsabilidad. Este es el mensaje que queremos transmitir a la gente, que hagan algo por su salud. Es una inversión para el resto de sus vidas. Calculando a 15 años, ya dije que son 6 años de garantía sobre el producto. Esto se reduce a 159 euros por año, 43 céntimos por día. Y sumando el cambio de filtro llegamos a 1,13 €. Si mi familia bebe 10 litros de agua al día, el litro me cuesta 11 céntimos. Pero el dinero es relativo y no quiero ahondar mucho en esto. Ya estoy terminando, pero me gustaría hablarles de dos temas porque cuando digo agua Ecaya para todos, realmente quiero decir que es para todos. Solo hay dos cosas que quiero señalar. Por un lado, hay personas que necesitan tomar medicamentos. A ellos les digo, cuando tomen los medicamentos, por favor, usen agua normal, pues si tienen el ionizador lo deben ajustar solamente para filtrar y no para ionizar. ¿Por qué? El agua ionizada tiene diferentes propiedades de transporte y disolución. Por consiguiente, todo lo que ingiero va a funcionar mejor. Esto aplica tanto para los medicamentos como para los suplementos alimenticios. Eso es lo que hace tan especial esta agua. Eso significa que cuando tomo los medicamentos, debo hacerlo con agua normal. Por lo demás no hay problema, con beber el agua Ecaya antes y después. El segundo efecto es que dentro de los primeros días y semanas me podría sentir peor, pero eso es porque esta agua tiene una mayor propiedad de disolución y elimina las toxinas del organismo de forma muy rápida. Así que primero son procesados por los órganos para excretarlos. Es por esa razón que mi nivel de energía podría bajar inicialmente. Esto puede afectar la digestión o causar dolores de cabeza, pero después de unas pocas semanas, ese nivel vuelve a subir. Eso es todo lo que quería transmitirles. Son los puntos más importantes sobre este tema. Me gustaría agradecerles mucho por su participación y espero que esto haya sido informativo. Y si piensan que les gustaría volver a ver el tema, quisiera hablar con la gente sobre esto otra vez, porque es un tema fascinante. Cuando se trata de la salud, uno puede hacer muchas cosas. Puede comer bien y hacer deporte, pero nada de eso funciona sin agua. Lo fundamental, lo básico cuando se trata de la salud es el agua. Somos un 70% de agua, así que podría decir que voy a empezar con el agua y luego viene todo lo demás.
Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Gracias.